Limitaciones de los modelos de comunicación. Limitaciones de la retórica aristotélica. Énfasis en la persuasión. La retórica aristotélica se centra principalmente en la persuasión y en cómo influir en las opiniones y actitudes de los demás. Esto puede llevar a la manipulación de la información y la manipulación de las emociones para lograr objetivos persuasivos, lo que puede no ser ético en todas las situaciones. Falta de énfasis en la verdad y la ética. Aunque la retórica aristotélica aborda la persuasión, no se centra en la búsqueda de la verdad o en la ética de la comunicación. Esto puede llevar a la creación de argumentos persuasivos basadas en la información falsa o engañosa, lo que va en contra de los principios de la comunicación ética. Simplificación de la audiencia. La retórica aristotélica categoriza a la audiencia en tres tipos: aquellos que son persuadidos por el carácter del hablante, aquellos que son persuadidos por las emociones y aquellos que son persuadidos por la lógica. Esta categorización puede ser una simplificación excesiva de la diversidad y complejidad de las audiencias reales. Falta de consideración del contexto y la cultura. La retórica aristotélica no tiene en cuenta adecuadamente cómo el contexto social, cultural y situacional puede influir en la recepción y la interpretación de los mensajes. Lo que puede ser persuasivo en un contexto cultural podría no serlo en otro. Foco en la oratoria y la elocuencia. La retórica aristotélica se enfoca en la oratoria y en cómo presentar argumentos de manera persuasiva. Esto puede dejar de lado otras formas de comunicación como la escritura, la comunicación visual, la comunicación digital, que son igualmente relevantes en la actualidad. Limitación de los géneros discursivos. La retórica aristotélica se desarrolla en un contexto específico en la Grecia antigua, lo que llevó a la identificación de géneros discursivos como la apología, el encomio y la diatriba. Estos géneros pueden no ser tan aplicables o relevantes en los contextos de comunicación actuales. Énfasis en la lógica formal. Aunque Aristóteles considera la lógica en la persuasión, su enfoque tiende a ser más en la lógica formal y deductiva. Esto puede pasar por alto la importancia de la lógica formal, la empatía y la conexión emocional en la comunicación persuasiva. Sesgo hacia la comunicación pública. La retórica aristotélica se centra en gran medida en la comunicación pública y en la persuasión en el ámbito político y legal. Esto puede no ser tan aplicable en situaciones de comunicación interpersonal y en las relaciones cotidianas. Limitaciones de la teoría matemática de comunicación de Shannon. Enfoque en la transmisión técnica. La teoría se centra principalmente en el aspecto técnico de la transmisión de información, tratando la comunicación como un proceso puramente mecánico de codificación y decodificación de señales. No considera aspectos emocionales, culturales o interpretativos de la comunicación humana. Falta de consideración del significado. La teoría se preocupa principalmente por la eficiencia de la transmisión de datos y la reducción de ruido, pero no aborda cómo se construye el significado de la comunicación. No tiene en cuenta la interpretación subjetiva y el contexto en el que se producen los mensajes. Simplificación de los mensajes. La teoría asume que los mensajes son secuencias de símbolos y que el significado se basa en la probabilidad de ocurrencia de estos símbolos. Sin embargo, esta simplificación no captura la riqueza y complejidad de los mensajes humanos, que a menudo incluyen matices, metáforas y connotaciones. Enfoque en la cantidad de información. La teoría se centra en medir la cantidad de información transmitida y recibida, pero no aborda la calidad de la información ni cómo ésta influye en la toma de decisiones, la comprensión y las percepciones de la realidad. Falta de consideración de la retroalimentación. La teoría no aborda adecuadamente la importancia de la retroalimentación en el proceso de comunicación. La retroalimentación es esencial para ajustar y mejorar la comunicación en función de la respuesta del receptor. Omisión de la comunicación no verbal. La teoría se enfoca principalmente en la comunicación verbal y en la transmisión de señales técnicas. No tiene en cuenta la importancia de la comunicación no verbal, que incluye gestos, expresiones faciales, tono de voz y otros elementos que son fundamentales en la comunicación humana. Falta de adaptación a la comunicación mediada por tecnología. La teoría fue desarrollada en una época en que la comunicación se centraba en gran medida en las comunicaciones telefónicas y telegráficas. No considera cómo la tecnología digital y las plataformas en línea han transformado la naturaleza de la comunicación. Abstracción matemática.
La teoría utiliza conceptos y fórmulas matemáticas que pueden resultar abstractos y difíciles de aplicar en situaciones de comunicación cotidiana. Esto puede dificultar su comprensión y aplicación para las personas que no tienen un fondo en matemáticas o teorías de la información. Limitaciones del modelo comunicacional de Berlo. Simplificación excesiva. El modelo de Berlo tiende a simplificar en exceso el proceso de comunicación al dividirlo en solo 4 elementos: fuente, mensaje, canal y receptor. Esta simplificación no refleja completamente la complejidad de la comunicación humana y puede pasar por alto aspectos importantes como el contexto, la retroalimentación y las influencias culturales. Falta de retroalimentación explícita. Aunque el modelo menciona la retroalimentación como uno de los componentes, no le da la atención adecuada ni explora cómo influye en la comunicación. La retroalimentación es un aspecto esencial en la comunicación bidireccional y puede afectar la forma en que los mensajes son interpretados y ajustados. Omisión de la interpretación. El modelo no aborda suficientemente la interpretación de los mensajes por parte del receptor. La interpretación es un proceso complejo que involucra la comprensión subjetiva y personal de los mensajes, lo cual puede variar según la experiencia, los valores y las emociones del receptor. Comunicación no verbal subestimada. El modelo de Berlo se centra principalmente en la comunicación verbal y puede no capturar adecuadamente la importancia de la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz. Estos elementos son fundamentales en la interpretación y el significado de los mensajes. No consideración de los medios de comunicación. El modelo no tiene en cuenta la influencia de los diferentes medios de comunicación en el proceso comunicativo. En la era actual, donde los medios juegan un mensaje significativo en cómo se transmiten y se reciben los mensajes, esta omisión es una limitación importante. Ausencia de contexto cultural. El modelo de Berlo no considera adecuadamente cómo las diferencias culturales pueden afectar la interpretación y significado de los mensajes. La cultura influye en cómo se perciben los mensajes y puede llevar a malentendidos si no se tiene en cuenta. Linealidad. Aunque Berlo introduce la idea de la comunicación como un proceso circular, el modelo todavía mantiene una cierta linealidad en su presentación. Esto no refleja la interacción constante y bidireccional que a menudo ocurre en la comunicación real. Falta de adaptación a la tecnología. El modelo, pues, fue desarrollado antes del auge de la comunicación digital y en línea, por lo que no aborda cómo la tecnología y las plataformas digitales han influido en la forma en que nos comunicamos en la actualidad. Limitaciones del enfoque centrado en la persona. Falta de estructura clara. El enfoque centrado en la persona tiende a ser menos estructurado en comparación con algunos otros enfoques terapéuticos. Esto puede ser problemático para ciertos individuos que se benefician de pautas más claras y técnicas específicas para abordar sus problemas. Tiempo y duración. La terapia centrada en la persona puede ser un proceso prolongado, aunque esto puede ser beneficioso para algunos. Para otros puede resultar costoso y requerir más tiempo que el que están dispuestos o pueden permitirse invertir. Limitaciones en trastornos graves. Aunque el enfoque centrado en la persona puede ser eficaz para tratar una variedad de problemas emocionales y de relación, puede no ser la mejor opción para trastornos psicológicos graves o trastornos mentales que requieren un enfoque más estructurado y especializado. Autocentrismo extremo. La perspectiva centrada en la persona pone un fuerte énfasis en la autenticidad y la autoexploración. Sin embargo, para algunas personas esto podría llevar a un exceso de autocentrismo o a un enfoque excesivo en el yo, sin abordar adecuadamente la relación con los demás o a las responsabilidades de la comunidad. Falta de técnicas específicas. A diferencia de algunos enfoques terapéuticos que ofrecen técnicas específicas para abordar problemas, el enfoque centrado en la persona puede carecer de una gama diversa de técnicas y estrategias para ayudar a los individuos a enfrentar desafíos específicos. Resistencia al cambio. Algunas personas pueden sentir el enfoque centrado en la persona que no les proporciona suficiente orientación o dirección para abordar sus problemas, lo que puede llevar a la frustración o a una sensación de falta de progreso. Falta de énfasis en el pasado. Aunque el enfoque centrado en la persona se enfoca en el presente y en la relación terapéutica, puede no explorar suficientemente los factores del pasado que podrían contribuir a los problemas actuales de un individuo. Dependencia de la relación terapéutica. El enfoque se basa en una relación terapéutica sólida y de apoyo. Sin embargo, algunas personas pueden tener dificultades para desarrollar esta relación o pueden volverse dependientes del terapeuta en lugar de empoderarse para resolver los problemas por sí mismos.
Bueno, aquí hay que hacer una aclaración de de cómo maneja el terapeuta la relación. Si ese enfoque es centrado en el éxito, pues puede ser que sí. Entonces, aquí esta observación tendría sus asegúnes. Limitaciones del enfoque interaccionista. Complejidad. El enfoque interaccionista puede ser complejo debido a la multitud de factores que influyen en las interacciones humanas. Esto puede dificultar la identificación y comprensión de patrones y relaciones claras entre los diferentes elementos involucrados. Dificultad para identificar causas y efectos. Debido a la naturaleza multifacética de las interacciones humanas, puede ser difícil establecer relaciones causales claras entre variables. Identificar qué aspecto específico de la interacción contribuye a ciertos resultados puede resultar complicado. Limitaciones en la generalización. Debido a la individualidad y complejidad de las interacciones humanas, los resultados obtenidos en un contexto específico pueden no ser fácilmente generalizables a otros contextos o grupos. Dificultad en la medición. Medir y cuantificar aspectos complejos en las interacciones humanas puede ser un desafío. A menudo los enfoques interaccionistas se basan en métodos cualitativos y descriptivos, lo que puede dificultar la obtención de datos precisos y cuantificables. Falta de estructura, dado que el enfoque interaccionista se centra en la complejidad de las interacciones humanas, puede carecer de la estructura y dirección que algunos individuos buscan para comprender y abordar problemas específicos. Enfoque en lo microscópico. Aunque el enfoque interaccionista se centra en el nivel individual y microscópico de las interacciones, puede pasar por alto patrones y procesos macroscópicos que también influyen en el comportamiento y las relaciones. No siempre aborda el contexto social y cultural. Aunque el enfoque interaccionista se enfoca en las interacciones individuales, puede no considerar suficientemente el impacto de los factores sociales, culturales y estructurales en estas interacciones. Dependencia del análisis interpretativo. El enfoque interaccionista a menudo requiere de un análisis interpretativo y subjetivo de los datos cualitativos. Esto puede llevar a diferentes interpretaciones y dificultar la objetividad en los resultados. Falta de atención a factores internos. Si bien se enfoca en las interacciones externas, el enfoque interaccionista podría no abordar en profundidad los procesos internos como las cogniciones emocionales individuales que también influyen en el comportamiento. Aquí habría que hacer una aclaración de un video sobre el enfoque interaccionista que hice anteriormente y que hago hacia el final una referencia a otro video en donde se analiza este enfoque desde la infancia. Así que habría que revisar más este comentario, por favor. Otros modelos. Si bien aquí te estoy presentando los principales modelos que hemos revisado en clases anteriores, ahora te voy a presentar otros modelos. No quiere decir que sean todos los modelos de comunicación que existen, sino que son otros modelos que también son muy conocidos. El propósito de presentártelos es para que tengas simplemente una referencia de que existen solamente con ese efecto. Limitaciones del modelo de Laswell. Se centra en quién dice qué a quién a través de qué canal con qué efecto, pero no considera la complejidad de la interpretación y el significado que puede variar entre diferentes receptores y contextos. Ignora la comunicación no verbal y las emociones involucradas. Limitaciones del modelo de Schramm. Aunque introduce la noción de retroalimentación, sigue siendo lineal en gran medida. No aborda adecuadamente las influencias culturales y las diferencias individuales en la interpretación de los mensajes. No considera los medios de comunicación de masas ni la interacción mediada por tecnología. Limitaciones del modelo de Gerber. Se enfoca en los efectos de la exposición constante a los medios de comunicación, pero no considera la influencia de otros factores sociales y personales en la formación de actitudes y opiniones. No tiene en cuenta la diversidad de medios y plataformas actuales. Limitaciones al modelo intercultural de Goody-Kunst. Se centra en la comunicación entre diferentes culturas, pero puede simplificar las diferencias culturales y no aborda completamente la dinámica de poder y las relaciones asimétricas entre culturas. No siempre refleja la complejidad de las interacciones interculturales reales. Limitaciones del modelo de comunicación digital. Esto es de varios autores contemporáneos.
Puede no capturar completamente la profundidad de las conexiones humanas en línea y puede pasar por alto las diferencias en la interpretación de mensajes en entornos digitales. No aborda plenamente los aspectos de privacidad y seguridad en la comunicación en línea. El doctor Silvano Leonardo es instructor de más de 60 temas de soft skills, constelador familiar, configurador organizacional, terapeuta atemporal sistémico y Master and Bridge Coach. Este material fue diseñado para una institución educativa y tiene un enfoque evergreen, es decir, su contenido sigue siendo relevante con el tiempo. El Dr. Silvano Leonardo ha decidido compartirlo públicamente con la intención de que más personas puedan beneficiarse de él. Si este contenido te resulta útil, te invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Así ayudas a que más personas accedan a información valiosa.